vamos a entrar en materia de algo que está ocurriendo en estos momentos en la Asamblea de Diputados. Y aquí en Ají, pues, hemos pasado diversos reportajes sobre el proyecto de ley 595 que permite la legalización del uso del cannabis medicinal. Tenemos un testimonio y tenemos a la doctora Sandra Carrillo, especialista en cannabis, que nos acompaña en el día de hoy. Y a mi mano izquierda está Luris Elisa Higuera, a las cuales a ambas le doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctora, Gracias. vamos a empezar con usted. Ley 595. Es una ley que tiene, o un proyecto de ley que tiene aproximadamente 2 años de estar dando vueltas. Se ha hecho docencia, se sigue haciendo docencia sobre la aprobación del uso del cannabis medicinal. ¿En qué momento estamos en cuanto a la ley? Definitivamente esta iniciativa de los diputados, el diputado Castillo y el presidente de la Comisión de Salud, que es el diputado Adames, yo aplaudo esta iniciativa porque definitivamente en Panamá se necesita el cannabis medicinal y se necesita educar tanto a las personas como a los médicos, ya que esto es una alternativa terapéutica muy importante para todos los pacientes. Como todos saben, este cannabis medicinal ha sido aprobado en muchos países, en ciertos estados de Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en varios países ha sido aprobado. Los pioneros han sido Israel, que han sido los primeros que empezaron a hacer investigación. Ahora mismo el proyecto de ley están trabajando en él los diputados, se han hecho varias reuniones, se le ha dado, los diputados han escuchado mucho la voz de las personas, se hizo una subcomisión para que vengan todas las personas que tengan algo que decir, ya sea a favor o en contra, y ha sido muy importante poder escuchar lo que tienen que decir las personas. Desde su punto médico, usted es especialista en cannabis medicinal. Correcto. ¿Por qué aprobar esta ley que urge y es una deuda social, una deuda humanitaria que pienso que tiene el país con muchos que utilizamos el cannabis medicinal? Sí, correcto. Definitivamente yo abogo por la legalización del cannabis medicinal porque es un tratamiento, una alternativa terapéutica importantísima en el tratamiento de muchas dolencias y muchas patologías. En el caso de epilepsia para los niños, caso de enfermedades autoinmunes, artritis, tratamiento para pacientes con enfermedades degenerativas, tratamiento para pacientes con cáncer. Definitivamente esto le brindaría calidad de vida a los pacientes que con otras alternativas de medicamentos no les está funcionando, y esto permite que el paciente tenga esta alternativa. No hay que cerrarle las puertas porque hay muchos pacientes que han tomado cantidades de medicamentos y nada les sirve, y hay muchísimos estudios en el mundo que prueban que para ciertas patologías el cannabis medicinal definitivamente tiene aplicaciones muy importantes. Hace poco la Organización Mundial de la Salud pues emitió un comunicado sobre el uso del cannabis medicinal. Sí, correcto. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado varias veces. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud dijo que el cannabidiol es una molécula completamente segura y que puede ser usada en el tratamiento de ciertas patologías, en casos, por ejemplo, como la epilepsia. También la Organización Mundial de la Salud ha hecho una recomendación a los países que no han legalizado el cannabis medicinal a legalizarlo, porque definitivamente, como tú dices, es algo relativo a derechos humanos, a calidad de vida, y ellos están recomendando. Obviamente cada país a su discreción tiene que decidir si lo legaliza o no, pero es una recomendación que están haciendo a nivel mundial, y esta es la entidad que rige los organismos de salud en el mundo. Lo cierto es que en Panamá no estamos inventando el agua caliente, o sea, eso ya existe en otros países muy cercanos también, y debe ser muy frustrante, y es muy frustrante, y se lo digo como mamá de un niño que utiliza cannabis medicinal, y aquí vamos a hablar con nuestra amiga Luris Elisa, que ella tiene un testimonio también. Es muy frustrante saber que si tú estás en otro país, pues tendrías esa accesibilidad al medicamento, o lo que te está salvando la vida, o lo que te está dando calidad de vida, y que en tu país no tengas ese acceso simplemente porque o se ha satanizado el uso del cannabis medicinal o la gente no se ha informado bien, porque aquí yo creo que es cuestión de información. Luris, cuéntame tu condición. Buenos días, Erika. Yo tengo artritis reumatoide desde hace más de 20 años y osteoartritis. Con el tema de la osteoartritis, el dolor ha sido intenso. He pasado por varios tratamientos.
Sin embargo, lo único que me controla a mí el dolor son los opioides. Y como todos sabemos, los opioides definitivamente causan adicción. El día que tomas un opioide para mitigar el dolor, ese día lo pierdes. Tú no sabes qué pasó de tu vida ese día y los efectos secundarios terribles. Entonces yo me tengo que autocontrolar y solamente utilizar opioides aquellos días que yo sé que el dolor es inaguantable. Que el dolor es inaguantable. Yo escuché tu testimonio en la mesa de intercambio de ideas que se dio en la Asamblea de Diputados y a mí me llamó muchísimo la atención porque tú decías, yo solamente pido un día sin dolor. Eso es. ¿De en qué consiste tu condición? Bueno, me pongo un poco emotiva. Aquí estamos para... Y sabemos porque lo vives a diario y es importante que la gente conozca por qué estamos luchando con esto y que va a ser una realidad pronto. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición? ¿Qué pasa contigo desde hace 20 años? Bueno, artritis reumatoide es como si tuvieras luxado un pie, pero es el pie, la mano, los dedos, el cuello, la mandíbula. A mí se me ha inflamado hasta el esternón. Han pasado semanas que no he podido siquiera conciliar el sueño. ¿Tú no naciste con esto? No. Eso nos puede pasar a cualquiera. Eso fue una lotería genética, me la gané. No puede pasar a cualquiera. Me gané ser paciente de artritis. Sin embargo, un día sin artritis o un día sin dolor para mí significa poder ir a la peluquería y quedarme 2 horas haciéndome lo que sea sin dolor o poderme, no sé, hacer yo misma las uñas. ¿Cómo ha cambiado esto tu vida? Yo he tenido que modificar mi hogar. Mi hogar está modificado a mí. Las llaves de la pluma, el inodoro, las puertas, todo. Sin embargo, como tengo ya muchísimos años con esta condición, necesito algo que me quite verdaderamente el dolor. Yo tengo varias amistades que viven en Estados Unidos, que tienen osteoartritis, que tienen artritis, y en Estados Unidos ves que por el tema de los opioides lo eliminaron, incluso para pacientes crónicos con dolor. Así es. Entonces, mi amiga, que se graduó conmigo del colegio, me dice, no puedo más, voy a tratar esta terapia. Tengo otros y que lo han tratado y definitivamente les ha ido tan bien. Me dicen, ya no tengo dolor, ya puedo. La terapia del cannabis medicinal. La terapia del cannabis medicinal. Ahora, ¿te imaginas la frustración que yo tengo? Que tengo que aguantarme ese dolor. Cuando voy a la oficina tengo que sonreír porque la artritis no es una discapacidad aparente a menos que ya estés mal. Pero es un dolor crónico. Es un dolor que no se te quita con una aspirina. O sea, yo nunca he estado sin dolor. Y eso que estoy con terapia biológica, con lo último que Panamá nos da. Entonces yo me pongo a pensar, si tenemos la idea de que Panamá es casi un país del primer mundo, ¿por qué no nos dan este medicamento de países del primer mundo que son menos adictivos? A mí el terror que me da es volverme adicta a un opioide, entonces no lo tomo, pero entonces tengo el dolor. Y otra cosa que es importante sobre la ley, que a mí me gustaría como paciente enfatizar, se van a lucrar de mi dolor, yo necesito que se apruebe esa ley, que se haga la producción en Panamá. ¿Qué ventajas traería, por ejemplo, producir nosotros, como lo produce Colombia, como lo producen otros países, incluso en algunos estados en Estados Unidos, para nosotros los pacientes? Ok, yo te lo voy a decir claramente. Yo utilizo un medicamento biológico que cuesta $1,200 al mes. Ese medicamento, cuando yo lo comencé a utilizar, costaba $10,000 al mes. ¿Quién puede asumir $10,000 al mes? El Seguro Social sí lo da, pero entonces nosotros estamos a expensas de que la farmacéutica suba o baje el precio o que simplemente nos renueven los contratos, porque ya me pasó. Hubo un problema con una nevera aquí en Panamá y en la caja del Seguro Social se dañaron $4 millones de medicamentos. En eso estaban los míos. 4 meses sin medicamento. La mitad de los pacientes de la Fundación de Artritis quedaron hospitalizados. El resto quedamos casi inservibles y muchos simplemente dijeron no puedo más. Entonces, si solamente se da la importación y en farmacias hospitalarias, entonces, ¿cómo a mí me van a garantizar lo que no se puede garantizar? Que siempre va a haber disponibilidad porque no la hay. Y también en precios. Y es por esto, por ejemplo, dentro de su exposición, que me pareció muy válida, pues es una ley social. Y dentro de la ley, o creo que propusieron, que se controla el precio y que no ocurra como otros medicamentos de otras condiciones, de otros pacientes, pues que sí, está ahí, es permitido, pero
hay una mafia farmacéutica o de importadores que obviamente lo suben y es impagable porque entonces es por gusto que se apruebe la ley si uno no puede comprar el medicamento. Porque, por ejemplo, hay un medicamento para la epilepsia que tiene cannabis medicinal y que está aprobado, pero doctora, ¿cuánto cuesta ese medicamento? Bueno, actualmente el medicamento que ha sido aprobado para la epilepsia es el cannabidiol, que es el Epidiolex, el que ha sido aprobado por la FDA, y el costo para cada paciente al año es de $33,000 anuales. Lo que significa, ¿Al mes cuánto es eso? Al mes serían $90 por día, entonces definitivamente es muy difícil para un paciente y por eso definitivamente sería importante si en la ley se pudiera aprobar la parte del cultivo y yo sé, bueno, que se pondrían todas las regulaciones porque es un cultivo que va a ser muy estricto, se le darían licencias a ciertas compañías o a ciertas personas que obtengan licencias para cultivar y eso todo sería muy regulado y muy monitorizado, por lo cual no hay que tener miedo de que si se hace cultivo nacional va a caer en malas manos porque otros países que lo están haciendo se pueden tomar esos modelos y es muy estricto el número de plantas que se cultivan, la cantidad de producto que se obtiene, entonces es muy difícil. Y voy a hacer una pregunta muy vernacular. La marihuana que se fuma o que se mete la gente para su la marihuana recreacional, o sea, su cultivo es diferente al cultivo de la marihuana medicinal, del cannabis medicinal. Sí, correcto. El tratamiento de la planta es muy diferente, ya que el grado medicinal, la planta desde el momento en que se siembra en condiciones muy específicas, en un suelo que sea libre de metales pesados, de pesticidas, lo cual no ocurre cuando siembran la planta recreacional, que definitivamente la siembran en cualquier lado, no hacen análisis de suelo, entonces al final lo que la gente está consumiendo para recreacional está lleno de metales pesados, de pesticidas, sin hablar de que para la recreacional le agregan otro tipo de cosas para que la gente obtenga este efecto de euforia o del high que llaman, mientras que en el grado medicinal, desde el momento que se cultiva, se controlan mucho las condiciones en las que crece la planta, aparte que en el momento en que se hace la transformación y la extracción, para llegar a un grado médico, se utilizan estándares de laboratorio muy altos y se hacen pruebas antes de que llegue a manos del paciente, se hacen pruebas para verificar que esté libre de pesticidas, de metales pesados, de contaminación bacteriana, lo cual no ocurre en el recreacional porque la recreacional está contaminada, inclusive a la planta le dan hongos y la persona que consume recreacional se puede consumir esos hongos y ahí hay neurotoxicidad, procarcinogénicos para los pulmones, entonces estamos hablando de cosas que son diferentes y que son procesadas de manera diferente y que en Panamá se está hablando es de legalizar solamente grado medicinal, no se está hablando de recreativo, a nadie le interesa el grado recreacional, sino el grado médico y por eso es que hemos estado en esta lucha. Tratando de que, y lo que tú dices es muy importante, hay que educar a los pacientes, hay que educar a los médicos porque definitivamente esto, a pesar de que era una ciencia antigua, es algo que se está retomando y va a ser el futuro de la medicina. Muy importante que todo el mundo sepa que todos nacemos con un sistema que se llama sistema endocannabinoide, todos los vertebrados, incluso los seres humanos definitivamente, el cual tiene receptores que son receptores exclusivamente para endocannabinoides y en estos casos los fitocannabinoides, que son los derivados de la planta, los endocannabinoides los produce tu propio cuerpo como la anandamida, pero pacientes, por ejemplo, como Luris, que tienen enfermedades autoinmunes y pacientes que tienen dolor crónico, precisamente eso es lo que tienen, un desbalance en la homeostasis del sistema endocannabinoide. Entonces, cuando a un paciente como Luris se le da cannabis medicinal, ese sistema endocannabinoide se balancea y el paciente empieza a sentir mejoría del dolor y mejoría de todas estas patologías que empiezan a tener. Y tú has mejorado tu calidad de vida a raíz precisamente de que tu amiga en Estados Unidos pues te habla de este tratamiento de cannabis medicinal que queremos aclarar. Nadie se automedica con cannabis medicinal. Eso tiene que venir la orden de tu médico. Y les voy a decir, como mamá de un niño con un síndrome epiléptico, síndrome de Lennox-Gastaut, pues uno ve la diferencia y yo sería incapaz de darle a mi hijo
algo que no esté aprobado por su neuropediatra. En el caso tuyo es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La dosis que probé me ayudó muchísimo a manejar el dolor. Yo vivo de 1 al 10, en 10 con dolor. Con 2 semanas de dosis realmente bajó a 8 y para mí eso es una maravilla. Yo sé que falta mucho, pero para mí ya 2 puntos menos de dolor es una maravilla. Y definitivamente me gustaría poder continuar con la terapia aquí en Panamá y no tener que exponerme o salir al extranjero para poder adquirirla, porque yo simplemente no puedo. Mi condición física me inhabilita poder salir del país para poder obtenerlo. Y el estrés cuando la traes, que te la pueden quitar, entonces ya te van a tildar de narcotraficante, porque es una sustancia prohibida. Entonces, definitivamente, a mí me gustaría que esta ley se pasara pronto, se pongan la mano en el corazón, porque no es una ley para ganar dinero. Y si van a ganar dinero nuestro dolor, pues que se la ganen, pero que la prueben pronto, porque yo necesito una solución. Los medicamentos tradicionales ya no me están funcionando. ¿Cuántos pacientes aproximadamente están en la fundación a la cual tú perteneces? Registrados, podemos ser alrededor de unos 600 pacientes registrados. El Seguro Social está atiborrado de pacientes con artritis y un montón de enfermedades autoinmunes que son muy dolorosas. El tema es que la mayoría de los pacientes de artritis pueden ser nuestras abuelas, pero a ellos también les duele. Pero hay un grueso importante de pacientes jóvenes con artritis, niños con artritis, niños que se pueden ver beneficiados, porque imagínate, si a lo largo de tu vida tú has tomado antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, se te va a dañar las articulaciones, que me ha pasado, estómago, hígado, riñones. Entonces, estamos sometiendo al paciente a un manejo del dolor, pero le estás dañando otra cosa. Igual pasa con la epilepsia. Y el tema, y entiendo que definitivamente el cannabis medicinal no tiene los efectos secundarios que tienen estas drogas tradicionales. Ahora no se ha conocido, ya para terminar, ningún efecto secundario del cannabis medicinal. Bueno, sí tiene efectos secundarios como todos los medicamentos, pero no ha sido reportado en el mundo ninguna fatalidad. En el caso, como dice Luris, pacientes con dolor crónico que tienen que acudir a los opioides, en Estados Unidos las estadísticas de muerte por opioides son increíblemente altas y de hecho, como ella bien lo señaló, los pacientes inclusive que están tomando opioides se les puede empezar a dar concomitantemente el cannabis y eso ha permitido que los pacientes vayan bajando la cantidad de opioides y vayan agregando al mismo tiempo el cannabis hasta que al final el paciente queda con el cannabis medicinal y puede salir del opioide sin descartar la parte que un paciente puede quedar adicto a los opioides y esa adicción te puede llevar a una sobredosis que te puede llevar a la muerte. Sobredosis fatales por cannabis medicinal no existe. Efectos secundarios como todos los medicamentos, puede dar náuseas, puede dar mareo, algunas veces puede dar diarrea, pero no son efectos fatales, que es lo más importante que hay que recalcar a los pacientes, que tiene un perfil terapéutico muy seguro el cannabis medicinal. Enhorabuena, y pues obviamente hay un grupo detrás, un grupo de pacientes, de papás, de personas que tienen condiciones y es una asignatura pendiente, es una ley pendiente que esperamos pase en esta asamblea, porque mientras estamos hablando aquí hoy por hoy, pues hay muchos pacientes de diversas condiciones, incluso cáncer, epilepsia, reumatitis, todas estas cosas, todas estas condiciones que lo están necesitando y que sea un precio accesible, ¿sabes? Que sea un precio accesible y que se pueda hacer aquí un centro de estudio también para estudiar a nuestros propios pacientes, porque el mundo avanza y no puede ser posible que nosotros nos sintamos frustrados porque la peor medicina es la que no existe y lamentablemente en nuestro país en este momento el cannabis medicinal no existe. No existe porque no está por ley. Muchísimas gracias a ambas. Seguimos en esta lucha. Está el proyecto en primer debate. Va para primer debate. Y esperemos que no existan banderas políticas en la aprobación de este proyecto y que se haga una buena ley, porque al final todos, señoras y señores, y usted no sabe si usted está expuesto a sufrir de epilepsia, porque no tienes que nacer con un síndrome epiléptico para sufrir de epilepsia. Usted lo sabe que a la larga del camino te puede dar epilepsia o puedes también padecer de artritis, entre otras condiciones que se están viendo beneficiadas con el uso controlado bajo la supervisión médica del cannabis medicinal. Aquí nosotros vamos a seguir informando en cuando vaya avanzando este proyecto. ¿Quieres decir algo más? Sí, nosotros tenemos una asociación
ya formada, se llama Asociación Canábica de Panamá, ACAPAN. Los que estén interesados en darnos información o recoger información, por favor enviar un correo electrónico a informacion@acapan.com. ACAPAN. Muchísimas gracias, Loris. Sé que no es fácil hablar, pero gracias por permitirnos entrevistarte y por saber, porque no es lo mismo cuando hay otros intereses, cuando uno tiene el interés de salud, que es por el cual nosotros estamos luchando desde hace casi 2 años, pues es porque se haga una buena ley al final. Eso es lo que esperamos. Y la Comisión de Salud, yo tengo que decir que yo estoy viendo buena voluntad y disposición. Para eso están los diputados, para hacer buenas leyes para el beneficio de todos. Gracias, doctora Sandra, también por la información.